serio. Patricia Bullrich quiere llevar adelante un cerco con Bolivia, con la zona, una ciudad que linda con Bolivia, con la ciudad de Bermejo, de 200 metros. En vez de muros, porque aparte quieren imitar a Trump. No, hay que hacer puentes, Patricia, no hay que hacer muros, hay que hacer puentes. Además, el desconocimiento de las fronteras argentinas y la extensa territorialidad que nos une a los distintos países hermanos. Siguen los incendios en el sur de la Argentina. La verdad que es impresionante. Los incendios en la Patagonia ya consumieron más de 11.000 hectáreas. Son las condiciones climáticas, el viento y seguramente alguna situación humana, ¿no? Que a veces no hay un buen control del fuego y esto se dispersa. La verdad que es preocupante. Hablamos de los incendios en Epuyén, en Chubut y en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro, que siguen este fin de semana. Y como te decía, ya arrasaron con más de 11.000 hectáreas. Esperemos que venga una lluvia y lo termine de apagar. Siguen los mensajes en la M530, en el 11 3200 0530. Dice Graciela de Almagro, necesitábamos que alguien convoque a la calle, fue el colectivo LGTBQ+, por eso tienen que estar todos los sectores el sábado. Bla, 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 dice Maribel de Avellaneda, pero los zurdos fueron a poner su cuerpo por los polacos y los judíos, y la Unión Soviética también ayudó a los armenios, que eran atacados por los turcos. Seremos millones el sábado. Hola Julián, el manejo de los medios hegemónicos viene desde la TV en blanco y negro, el imperio con su industria del cine siempre pusieron a ellos como víctimas y triunfadores. Bueno, el cine es una gran herramienta, acá también otro oyente nos habla de el cine nacional y esa gran industria que supimos tener. Vamos a darle la bienvenida a otro amigo de la casa, alguien, el titulares de este gran equipo. Hablo del señor Pablo Hacker, que está allí. A ver, ¿lo podemos ver en el monitor? ¡Esa! ¿Cómo va? Muy bien, acá estamos, hoy en casa, con los chicos resfriados de verano, así que me tiene acá en cuidados de padre. Me parece muy bien, hay que estar ahí, presente, cuidando a las niñas. ¿Dónde los tenés? ¿Encerrados en algún lugar? Están encerrados acá, por supuesto que los tuve que conectar con los dispositivos electrónicos, cosa que no me encanta, pero no queda otra. Pero bueno, estaba siguiendo todo lo que comentaban. Por suerte, me parece una buena noticia la convocatoria del sábado. Por supuesto que no es por razones positivas, sino todo lo contrario, pero está muy bien que creo que todo el colectivo se empiece a mover, como lo hace siempre, ¿no? Pero me parece que hay que decir poner un límite clarísimo a esto que ya no me parece que no hay más duda, ¿no? Que se trata de un fascismo, más allá de la categoría que le quiera uno poner, es esta cuestión de que todo el tiempo se está atacando a quien piensa distinto. Me desperté con un tuit, lo recordás a Carlos Busquet, el escritor que falleció lamentablemente. Carlos Busquet tenía una cuenta de Twitter muy activa y algunas de sus tweets son totalmente premonitorios. Sí. Y hoy apareció circulando uno en las redes que decía, es curioso que siempre la opinión distinta que hay que respetar es la del facho. Me pareció... Seamos tolerantes con el facho. Para cerrar el tema, ¿no? Bueno, sí, es que me parece que incluso lo utilizan como una manera para poder desviar la discusión de los ingresos, de la economía. Me parece que Javier Milei cree que esta lógica, que evidentemente es un libreto que está construido más allá de Javier Milei, es el mismo libreto de Trump, es el mismo libreto de las agendas de ultraderecha, que utilizan esta idea de poder confrontar, en este caso argentinos contra argentinos, Argentina contra Argentina, para poder generar una nube que permita,
que no permita justamente ver situaciones que nos afectan todos los días. Por eso me parece que la convocatoria del colectivo LGTBIQ+, que surge desde un sector, bueno, tiene las pretensiones de poder aglutinar otras demandas que necesitan una convocatoria para salir a la calle. Por eso, para mí ya excede incluso lo que tiene que ver con lo sectorial y empiezan a ver una necesidad de poder decir basta a esto, porque vos recorres sector de los jubilados, no se puede más. Sector estudiantes, universidades y todo lo que tenga que ver con la educación pública en Argentina no se aguanta más. Trabajadores, bueno, ese es el eje, ¿no? La clase, ¿no? Claro. Los trabajadores es lo que nuclea a todos, no se resiste más esto. Mira, justamente sobre eso hablábamos el otro día con el colega amigo Nico Márcico, porque si uno analiza el discurso en Davos, el ataque es tremendo contra las diversidades y las minorías, pero él arranca, en realidad a la mitad de la alocución, se refiere a la educación pública, la salud pública, y llama como aberración la justicia social. Entonces, esto que decís es cierto, porque por supuesto está atacando más fuertemente a una minoría y diciendo barrabasadas como las que dijo, pero el ataque es absoluto contra la masa del pueblo trabajador. Yo creo que el eje, más allá de que todos y puntualmente las comunidades LGTBI+, pueden sentirse más afectadas y con razón y con muchísimo derecho tienen que salir más a la calle, porque hoy en día ya no es sencillo salir a la calle de la mano de la persona que amás, porque podés ser víctima de un discurso de odio o algo todavía más grave. Y eso es un consenso que ya habíamos logrado en esta democracia, y hoy volvimos y retrocedimos, pero el ataque es al trabajador. Y entonces por eso hoy, mientras esperamos que llegue nuestro invitado que está demorado en el tránsito en Berlín, quería decirles muy cortito un análisis de CEPA, que me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando, y que es el dato de la baja del consumo. La baja del consumo en Argentina el año pasado fue del 11.9%. Y entonces aquí es el dato que nos afecta a todos, porque esto tiene que ver con una afectación que es transversal a toda la sociedad. Y lo que dice CEPA, muy brevemente, es que no, lo voy a leer textual, el resultado ha sido contundente. No tiene sentido sostener que existe recuperación salarial en los niveles que menciona el gobierno. En términos teóricos, convalidar la tesis oficial implicaría aceptar que buena parte de la sociedad está en condiciones de consumir los mismos bienes que en noviembre de 2023, pero elige no hacerlo. Y cuando habla de estos bienes, habla de leche, carne, yerba. O sea, es una locura que el gobierno esté diciendo que la capacidad de compra del poder adquisitivo del salario se está recuperando, y que no se traduce eso en consumo simplemente porque la gente elige no consumir. Entonces, yo creo que este eje central es el que no tenemos que perder de vista, que es el ataque a todo aquel que es un asalariado, que no es dueño de un campo, que no es dueño de una empresa, que no tenemos nada contra ellos, por lo menos no de mi parte, pero digamos, es este el universo que tiene que ver con que es el universo atacado, que es todo aquel que, digamos, tiene un ingreso fruto de su trabajo. Y entonces este estudio, que si querés otro día lo podemos hablar más aún incluso, se anima a meterse con la medición de la inflación, y dice que la inflación la están midiendo, a ver, en forma correcta, porque usan la misma metodología, pero que los ponderadores, o sea, los puntuales productos que se toman, no son los correctos para medir la verdadera pobreza en este momento de la población argentina. Claro. Y eso creo que hay que hacer muchísimo hincapié. Por eso se da este fenómeno de que vos ves el índice de inflación que va descendiendo, que todavía igual a cero todavía no llegó, pero vos decís, cada vez que voy a comprar, las cosas suben. Entonces, ese desajuste es el que no se expresa en un número, pero sí cada vez que nosotros nos acercamos a intentar, porque es como decías vos, elegimos no consumir. Bueno, algunos no tienen ni siquiera la posibilidad. De las posibilidades que tenemos, sí, Pablo, te comento, es hablar con Ezequiel Vistoletti, que está en línea, que ya pudo comunicarse y que vos lo conocés muy bien. Ya estuvo en la tarde de Carlos Polimeni, pero nos quedó corto.
Sí, la realidad es que estuvimos charlando con Ezequiel. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Estuvimos hablando con... Hola, bueno, hablamos la semana pasada. Mientras se conecta, Ezequiel está en Berlín. No lo escuchamos, yo por lo menos no lo escucho. No, no se escucha, no se escucha. Ahí vamos a pedir que se desmutee. Viste cómo la tecnología a veces conspira contra la comunicación. Hola, hola. Ahí está. Ahí está, ahí estamos Hola, bien, ¿no? ¿qué tal? Mil disculpas. Perdón por la demora, muchachos. Hoy paro de transporte público en la ciudad de Berlín, de ahí el caos en la ciudad y la demora. Estamos mejor que Alemania, entonces. Igual de mal. Igual. Contanos un poquito, porque, a ver, ¿qué pasaba en Alemania con el transporte hoy? ¿Por qué había un paro? No, en la ciudad de Berlín, un paro de transporte público en protesta por los retrasos salariales, el descenso del salario real con respecto a la inflación. Por cierto, en estas últimas 2 semanas presenciamos un salto de los precios tremendo, Mm. casi tan alto como el de hace más o menos 2 años atrás, cuando comenzó la guerra, cuando de repente los precios protagonizaron un salto enorme en un país hasta entonces sin inflación, por ende un 10 o un 20% de inflación Mm. representa muchísimo más frente a salarios completamente congelados de lo que representaría en Argentina en una dinámica de carrera de precios y salarios, ¿sí? Con aumentos de ambos lados. Mm. Bueno, estas últimas semanas eso, y como consecuencia de todos los retrasos salariales a lo largo de estos últimos casi 3 años desde el inicio de la guerra con Ucrania, el paro de del transporte público aquí en la ciudad de Berlín y bueno, el caos consiguiente, ¿no? Déjame, Juli, que lo presente correctamente. El doctor Ezequiel Vistoretti es profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Conduce en YouTube Demoliendo Mitos de la Política, que lo vuelvo a recomendar porque es muy, muy interesante. Entren, además de entrar al canal nuestro de la Radio de las Madres, también denle like y suscríbanse a Demoliendo Mitos de la Política, que es muy bueno. Y la semana pasada conversamos con Ezequiel sobre, bueno, teníamos que hablar de Trump, por supuesto, y nos quedó en el tintero o a mitad de camino algo que me pareció interesante, que es empezar a ver la relación de Trump con Latinoamérica. Y de qué forma se puede empezar a ver esa relación. En el medio empezó a pasar las deportaciones, ¿no? Empezó a suceder que Estados Unidos empezó a expulsar ciudadanos latinoamericanos de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de todos lados, y a delinearse, por supuesto, mexicanos, y a delinearse un poquito esta cuestión, que cómo la ves vos, Ezequiel, en el sentido, digamos, sobre todo la de la inmigración. Arranquemos por eso, si te parece. Bueno, la medida aparece en el contexto de los lineamientos reseñados la semana pasada. Recordarás, repliegue en Ucrania, mayor hostilidad contra Irán, mayor hostilidad contra China, pero en términos comerciales este enfrentamiento, y un robustecimiento de la presencia de Estados Unidos en su patio trasero, así nos conceptualizan a nosotros los Mm. latinoamericanos, pero no solo en el continente, en la parte latinoamericana del continente americano, sino también hacia el norte. Mm. Y en ese contexto comenzaron medidas en este sentido, con deportaciones, con la declaración de los cárteles de drogas como organizaciones terroristas, con el renombramiento de el Golfo de México como Golfo de América, como si un país pudiera determinar el cambio del nombre de un lugar o de un fenómeno geográfico. Y bueno, eso aparece en ese contexto, en el marco, una vez más, de un gobierno em, caracterizable como neoliberal conservador. Trump representa eso, el paso de el neoliberalismo progresista al neoliberalismo conservador. Por eso el foco en su agenda, entre comillas, anti-woke, pero Mm. sin un cambio en las políticas estructurales, tanto en lo económico como en la política exterior, más allá de estos cambios de matices en cuanto a lo de Ucrania y en cuanto a lo de América Latina. Mm. Bueno, Petro en el caso colombiano reaccionó y finalmente generó una suerte de negociación en estos tira y afloje tan propios de la política de Trump, pero también Mm. comenzaron las tiranteses naturalmente ya con Brasil. También la decisión relativa a los cárteles de droga
connota la amenaza de una posible intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio mexicano. Para mí todas estas cosas no van a materializar en un avance directo de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra México, naturalmente, contra Colombia tampoco, o contra los países del Cono Sur, incluso tampoco contra Venezuela, más allá de que sí vamos a presenciar un aumento de las sanciones y una política más hostil, pero Venezuela presenta una carta de negociación, en un as en la manga, en tanto la producción de petróleo de Venezuela aparece como un talón de Aquiles para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si comenzara una invasión, algo dicho a menudo en los círculos de poder cercanos al trumpismo, tanto antes como ahora, eso generaría inmediatamente la interrupción del flujo petrolero de Venezuela y por ende un aumento de los precios del petróleo a escala internacional, y eso ayudaría a sus enemigos, Rusia e Irán, ¿sí? Entonces va a machacar contra Venezuela con mayor fuerza también. Todavía no comenzó en este sentido ninguna medida específica, pero pronto va a comenzar, pero sin esa posibilidad. Y bueno, para los hermanos cubanos también van a aparecer problemas en el marco, una vez más, de lo simbólico. Difícilmente comienza una invasión, una bahía de cochinos o algo por el estilo, pero en el plano simbólico de la fuerza, de la lucha contra la inmigración, de esta política imperialista descarada, como la llamo yo, básicamente la misma política imperialista de Estados Unidos de antes, pero ya no enmarcada en un discurso de defensa de la democracia, del orden internacional basado en reglas, sino, bueno, queremos el canal del Panamá, bueno, entonces conquistamos el canal del Panamá. Queremos la anexión de Groenlandia, entonces comprada Groenlandia. Queremos la toma de Canadá, tomada Canadá. Ahí, Ezequiel, te interrumpo un segundo con el tema de Panamá, porque ¿nos puedes explicar un poquito qué es lo que puede pasar con Panamá? Recordemos Panamá, a ver, vamos a hacer una breve historización. ¿Cómo es creada Panamá? Panamá digamos, el canal de Panamá es una creación estadounidense, ¿correcto esto? Sí, y de hecho el Estado de Panamá también, porque querían la destrucción de la Gran Colombia, básicamente. Pero bueno, establecen el Canal de Panamá, realizan la administración del Canal de Panamá durante muchos años, hasta su entrega durante el gobierno de Carter, si no recuerdo mal, a las autoridades panameñas. Desde entonces el canal aparece administrado por el Estado panameño. No presenta diferencias respecto a las tarifas de uno u otro país, pero Trump lo presenta ahora como tomado por los chinos, algo completamente falso. De hecho, precisamente por la presencia estadounidense y por el tráfico de mercaderías estadounidenses, si no recuerdo mal, a nivel mundial representa algo así como el 5% del comercio mundial, el Canal del Panamá, pero el 70% del comercio exterior estadounidense, ¿sí? Un estrecho más utilizado por los estadounidenses que por ningún otro lugar. Y precisamente por esto en algún momento los chinos pergeñaron la idea de un canal alternativo por Nicaragua, ¿sí? En una mega obra de infraestructura finalmente suspendida. Bueno, puede que en el canal de Panamá sí comenzase una movida más fuerte para la toma del control total, pero en mi opinión este giro de Trump hacia el robustecimiento, hacia una política más fuerte, más dura, más hostil contra el continente americano en su conjunto, tanto América Latina como Norteamérica, en el sentido de Canadá, Groenlandia y demás, no va a aparecer basada en acciones militares, sino en amenazas, sanciones, mecanismos de opresión como el endeudamiento, etcétera, etcétera. Y entonces aparece la pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor alternativa para nuestros gobiernos frente a esto? Esa es la pregunta, porque si Milei dice que, digamos, tiene este embelesamiento, ¿no?, con Trump, que tiene que ver con una cuestión probablemente, bueno, uno no sabría cómo describirlo, pero tiene se maravilla con Trump, se maravilla con Elon Musk. Ahora, claramente no conviene desde el punto de vista geopolítico estratégico a la Argentina el proteccionismo norteamericano. No, naturalmente no. Bueno, Milei representa un bufón al servicio de
quien aparezca en los Estados Unidos al mando, nada más y nada menos. Que ese es su papel, lo presentan de esa manera, tanto en las conferencias en Estados Unidos como en Europa. Lo despacharon a Davos para protagonizar ese discurso lamentable allá, como una suerte de marioneta enviada desde la Casa Blanca. Bueno, un espectáculo lamentable propio de un presidente lamentable. Pero en respuesta a la pregunta más de forma más conceptual, podemos recordar sencillamente las palabras de un estadounidense bastante conocido, un tal Henry Kissinger, alguien ajeno a mis simpatías, de hecho cómplice en el golpe de Estado contra Allende, en la organización de los golpes de Estado en América Latina en los años 70, pero un geoestratega brillante. Eso fallecido hace poco, además. Fallecido hace poco, a los 100 años. Fuera de discusión, un geoestratega estadounidense brillante. Y él en algún momento generó una frase muy clarita respecto a los aliados de Estados Unidos. La siguiente: ser enemigo de América puede ser peligroso, pero ser enemigo de América es fatal. Increíble. Dicho por él mismo. ¿Recuerdan las consecuencias de la política exterior argentina, de las relaciones carnales con Menem, junto al endeudamiento y el dólar barato, perdón? El mejor alumno de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Básicamente la destrucción de no solamente el tejido productivo, la economía argentina, sino cualquier atisbo de soberanía, y el desastre de 2001 como consecuencia de esas políticas iniciadas por Menem, después continuadas por De la Rúa. Bueno, esa sí o sí la consecuencia inevitable de políticas de este tipo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, entre entonces y ahora? Bueno, ahora aparecen poderes emergentes. Aparecemos en un mundo nuevo, y Argentina bien podría, y América Latina bien podría, en un contexto de unidad y de foco en el desarrollo endógeno, naturalmente, establecer relaciones, no subordinación, pero sí relaciones mucho más fuertes con los poderes emergentes, básicamente con el BRICS. ¿Cuál la primera medida de Milei en términos de política exterior? Rechazar estúpidamente, quizás el mayor, a escala geopolítica, el mayor fracaso, el mayor error de su gobierno, haber rechazado esa invitación de los BRICS, la cual todavía aparece en puntos suspensivos, aparece reactivable, pero bueno, por el momento suspendida. Ezequiel, ¿qué tal? Te saluda acá Julián Saúd. Vos hablás de la relación con Trump y el vínculo en estas relaciones carnales, esta nueva reedición de las relaciones carnales. Ahora, lo que el gobierno de Javier Milei espera ansiosamente es que el propio FMI, que es controlado por el gobierno de Estados Unidos, le pueda dar una cantidad de dólares que le permita hacer que esto perdure, porque vos hacés la historia de las consecuencias del 2001. Bueno, tenemos que tratar de no llegar hasta que a un 2001. Entonces, ¿vos cómo ves la relación con Trump? ¿Vos crees que Trump le va a facilitar en materia financiera a este gobierno, dado todos los signos que de parte de este gobierno se dan a su gobierno? Yo comenzaría con una contextualización del Fondo Monetario Internacional y de su rol en la política estadounidense a escala global. A menudo presentan al fondo como una entidad financiera la cual establece condiciones para la entrega de préstamos. Y no, por el contrario. El Fondo Monetario Internacional desembolsa préstamos para establecer condiciones. Claro. Esa es la forma de funcionamiento, ese es el objetivo del Fondo Monetario Internacional, básicamente la subordinación de los países del mundo a la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, más allá de un dólar prestado más o un dólar prestado menos, las políticas económicas, las políticas exteriores, sociales, educativas, productivas, financieras, etcétera, etcétera, impuestas por el Fondo Internacional a partir de los préstamos, determinan más temprano que tarde la debacle. Recuerden, si no, lo sucedido con Macri. Básicamente, de un país desendeudado, no recuerdo exactamente la relación de deuda y producto en el final del gobierno de Cristina, algo así como el 40%, muy baja. Precisamente por eso generaron primero deuda a lo loco con el sector privado, no pudieron responder en su momento y llamaron al Fondo Monetario Internacional como salvador,
Y a pesar de ese préstamo, el más grande en la historia del Fondo Monetario, de 50.000 millones de dólares, finalmente desembolsaron 41.000 o 42.000, si no recuerdo más. 44.000, sí. O 44.000, perdón. Y aún así eso desencadenó una crisis terrible, un desastre, y aún la derrota de Macri contra el Alberto Fernández en su gobierno. Gobierno, por cierto, lamentablemente fracasado también. Entonces, aún si ayudasen con algo de dinero fresco, esto establecería condiciones aún más leoninas y peores a las condiciones de desarrollo para la Argentina. Más allá de esto, la política exterior de Trump en el presente aparece destinada mucho más a una política del garrote que a una política de la zanahoria. ¿Sí? Entonces, recuerdan con Menem que antes de poder establecer el 1 a 1, realizaron una política de cambio de bonos de la deuda con fondos frescos, y aunque eso generó tarde o temprano la destrucción del tejido productivo argentino, por lo menos en ese entonces, desde la perspectiva neoliberal del Fondo Monetario Internacional, en cierta medida ayudó a la estabilidad económica de algunos años con la convertibilidad. Eso en un momento distinto de Estados Unidos, como potencia emergente en un mundo unipolar, ¿sí? Cuando aparecía como la principal potencia al infinito, así lo presentaba Fukuyama, ¿no? El fin de la historia. Bueno, ahora Estados Unidos presenta una situación completamente distinta, de decadencia relativa, y por ende, muy posiblemente más que algunos fonditos frescos a condiciones bastante leoninas, vamos a presenciar más amenazas, ¿sí?, que favores en la política de Trump con respecto a Argentina. Me das el pie para hacerte la última pregunta, por lo menos de mi lado, y después volvemos a piso a ver si Julián tiene algo más. Pero volviendo al plano internacional, la pelea Estados Unidos-China, ¿no? Y también ahí con Rusia, en realidad podríamos decir Estados Unidos-BRICS. ¿Qué es en qué lugar nos pone a la Argentina? Porque si uno lo analiza con lógica de almacenero y no de analista internacional, dice, bueno, uno no se alinearía tanto con solo un bando, siendo que la preeminencia de Estados Unidos ya no es la misma que antaño, y en donde claramente ya China es la primer potencia a nivel comercial, tal vez no lo es a nivel militar, pero no parece muy inteligente regalarse absolutamente hacia uno de los bandos que digamos, está en un momento de retroceso, por lo menos eso es lo que aparenta ser. Sí, la política exterior de Argentina con respecto a Estados Unidos en este momento recuerda mucho a la política del Pacto Roca-Runciman, o Runciman en inglés. Sí. Este acuerdo llevado a cabo en los años 30 o 40, en la década infame, sí, para la continuidad de la relación privilegiada entre Estados Unidos, entre Argentina y Reino Unido, a un costo enorme, cuando Reino Unido aparecía en decadencia frente al surgimiento de un nuevo poder emergente en Estados Unidos. Bueno, que era en el caso de los frigoríficos, aclarémoslo. Efectivamente. Que le daba, digamos, a Inglaterra la posibilidad de tener unas condiciones leoninas en relación a la salida de carnes al exterior por parte de Argentina. Cuotas privilegiadas para la compra de carne, sí, y con tasas, bueno, varias cositas más, incluso la forma de pagos, bueno, un pacto verdaderamente lamentable para el interés nacional argentino. Bueno, la política actual recuerda eso cuando aparecemos ante una oportunidad histórica, porque el mundo de la Pax Americana, tanto en su versión bipolar, ¿sí?, la llamada Pax Americana y soviética, hasta la caída de la Unión Soviética, como la Pax Americana unipolar, posterior a la caída del muro, desde los 90 en adelante, generaron para la Argentina condiciones de inserción al mundo complejas, en competencia con los Estados Unidos, y una dinámica interna, bueno, la cual Portantiero la caracterizaba como un empate hegemónico, ¿sí?, una idas y vueltas, una disputa permanente entre gobiernos populares y gobiernos neoliberales, ¿sí?, con, bueno, sus respectivas políticas económicas, pero sin la capacidad de establecer un modelo económico de país hegemónico a partir del cual Argentina pueda comenzar un desarrollo propio, un desarrollo socioeconómico endógeno. Y esta situación actual internacional
posición argentina, e incluso América Latina, pero Argentina por sobre todas las cosas, frente a una oportunidad completamente distinta a partir de poder establecer vínculos no solamente con Estados Unidos, un competidor natural y por ende alguien desinteresado en el desarrollo de la Argentina como país, sino poder establecer vínculos mucho mayores con China en primer lugar, pero también con la India, con Rusia, ¿sí? Con Sudáfrica, naturalmente con Brasil y con todos los países latinoamericanos, y abandonar esta dinámica de vetos mutuos entre los gobiernos populares y los gobiernos neoliberales, en el cual la historia argentina presenta una forma cíclica de círculo vicioso permanente, bueno, algo conocido por todos nosotros, ¿sí? Esa es la oportunidad histórica ahora, incluso con la posibilidad también, a través del Banco del Desarrollo de los BRICS, encabezado nada más y nada menos que por la expresidenta Dilma Rousseff de Brasil, aliada a la Argentina o cercana a la Argentina, la posibilidad de abandonar el peso de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y comenzar un proceso de crecimiento, claro, con endeudamiento, sí, pero sin las condiciones, porque China y los BRICS no establecen esas condiciones políticas al desarrollo de los países, ¿sí? Generan alianzas de win-win, no de suma cero. Claro, otra lógica, ¿no? Qué tren que se perdió la Argentina con este gobierno. Pero bueno, esperemos que para el próximo turno haya otras opciones. Ezequiel, muchas gracias por abrirnos este mapa que abre el nuevo gobierno de Donald Trump y las relaciones no solo con Argentina, sino con China y con América Latina. Así que bueno, un placer, muchas gracias. Un abrazo. Era Ezequiel Vistoletti, analista internacional, pasó acá por la M530. Pablo, ¿se me fue? No, está ahí. No, todavía estoy acá, firme como rolo de estatua. Excelente. Bueno, quédate un cachito, vamos a escuchar un poco de música y cerramos, ¿te parece? Dale, llévame donde vos quieras. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni.